¿Qué significa ser siervo de Cristo Jesús? Vamos a hablar un poquito sobre este tema en este video. Saludos con todos, queridos amigos y hermanos. Mi nombre es Hugo Vázquez. Bienvenidos a Cibersaulo, mi canal. Y en esta ocasión continuamos con esta serie de estudios sobre la epístola a los romanos. Recuerden que si quieren estar pendientes de toda esta serie de estudios y demás videos que estoy subiendo al canal, pueden suscribirse. Solo denle clic donde dice suscribirse. Denle clic también en la campanita para que YouTube les envíe una notificación cuando hay un video nuevo en el canal. Ahora llegamos al capítulo 6 de la epístola a los romanos, en los versículos desde el 15 hasta el 23. Vamos a dar lectura de todo este texto y después vamos a ir analizando versículo tras versículo, como es el nombre de esta serie de videos, Romanos verso por verso. Vamos a dar lectura. Dice: entonces, ¿qué? ¿Vamos a pecar porque no estamos ya bajo la ley, sino bajo la gracia? De ninguna manera. ¿Acaso no saben ustedes que cuando se entregan a alguien para obedecerlo, son esclavos de aquel a quien obedecen? Claro que lo son, ya sea del pecado que lleva a la muerte o de la obediencia que lleva a la justicia. Pero gracias a Dios que aunque antes eran esclavos del pecado, ya se han sometido de corazón a la enseñanza que les fue transmitida. En efecto, habiendo sido liberados del pecado, ahora son ustedes esclavos de la justicia. Hablo en términos humanos por las limitaciones de su naturaleza humana. Antes ofrecían ustedes los miembros de su cuerpo para servir a la impureza, que lleva más y más a la maldad. Ofrézcanlos ahora para servir a la justicia, que lleva a la santidad. Cuando ustedes eran esclavos del pecado, estaban libres del dominio de la justicia. ¿Qué fruto cosechaban entonces? Cosas que ahora los avergüenzan y que conducen a la muerte. Pero ahora que han sido liberados del pecado y se han puesto al servicio de Dios, cosechan la santidad que conduce a la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mientras que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. Bien, comienza este texto con la pregunta: ¿entonces qué? ¿Vamos a pecar porque no estamos ya bajo la ley, sino bajo la gracia? De ninguna manera. Esta pregunta es un claro paralelo a la pregunta que ya realizó Pablo en el versículo 1. Eso analizamos en el video anterior de esta serie. Les voy a dejar aquí una tarjetita para que ustedes puedan revisarlo, donde decía Pablo: ¿qué concluiremos? ¿Vamos a persistir en el pecado para que la gracia abunde? Es un paralelo ahora. Hay mínimas diferencias, como dice pecar en lugar de persistir al pecado, y estar bajo la gracia en lugar de para que la gracia abunde. Sin embargo, el sentido es el mismo, y en los dos casos la respuesta de Pablo es de ninguna manera. ¿Sí? Pablo quiere repetir el mismo argumento de aquí el resto del capítulo 6, ¿no? Luego Pablo dice: ¿acaso no saben ustedes que cuando se entregan a alguien para obedecerlo, son esclavos de aquel a quien obedecen? Claro que lo son, ya sea del pecado que lleva a la muerte o de la obediencia que lleva a la justicia. En la primera parte del capítulo 6, la respuesta de Pablo fue que fuimos unidos a Cristo por medio del bautismo. En cambio, en esta sección la respuesta es que nosotros nos entregamos como esclavos a Cristo para obedecerle. Es decir, en la primera parte del capítulo 6 es una actitud un poco pasiva, porque dice que fuimos unidos, porque fuimos bautizados. Es como una obra que hace Dios con nosotros. Mientras que aquí es una actitud un poco más activa. Dice: porque nosotros nos entregamos. ¿Sí? De esta manera vemos como una especie de sinergismo en el proceso de la santificación. Lo que hace Dios por nosotros y también la parte en la que nosotros actuamos conjuntamente con Dios al entregarnos, como dice el texto, a la esclavitud a Cristo. Este concepto de entrega a la esclavitud puede sonar
extraño en nuestra cultura, ya que siempre tenemos en mente que un esclavo es alguien que es tomado por la fuerza. Sin embargo, en la cultura judía existía también este sentido de esclavitud de aquellos que eran hechos por voluntad propia, ya sea por una necesidad económica o porque querían seguir sirviendo a sus amos por amor, luego de que sean liberados por la ley. Claramente Pablo aquí está hablando de una entrega voluntaria a la esclavitud, al servicio a Cristo. Ahora, tenemos que notar también que esta entrega a la esclavitud a Cristo no se trata de perder una libertad para ahora ser esclavos, ya que si no somos esclavos de Cristo, somos esclavos del pecado. Según el texto, según la Biblia, no existe otra opción. Luego dice Pablo, pero gracias a Dios que aunque antes eran esclavos del pecado, ya se han sometido de corazón a la enseñanza que les fue transmitida. En efecto, habiendo sido liberados del pecado, ahora ustedes son esclavos de la justicia. Pablo aquí exalta a Dios con acción de gracias por estas verdades. Y en este versículo se puede identificar los pasos que llevan a nuestra conversión y regeneración, porque dice: primero, éramos esclavos del pecado. Segundo, nos sometimos a la enseñanza transmitida. Y tercero, somos liberados del pecado y esclavos de la justicia. ¿Sí? Notemos también que para Pablo someterse a la enseñanza y ser esclavo de la justicia o ser esclavo de Cristo es lo mismo. ¿Sí? Todo comienza con someterse de corazón a la palabra de Dios. Ahora, ser liberados del pecado significa que ya no estamos en el dominio de éste. No significa que ya no vamos a pecar. Sabemos que nuestra naturaleza sigue siendo débil de alguna manera, pero ya no somos dominados completamente por el pecado, sino que estamos en camino de la santificación. Bien, continúa el texto y dice: hablo en términos humanos por las limitaciones de su naturaleza. Antes ofrecían ustedes los miembros de su cuerpo para servir a la impureza que lleva más y más a la maldad. Ofrézcanlos ahora para servir a la justicia que lleva a la santidad. Pablo dice que habla en términos humanos por las limitaciones de la naturaleza humana o de la carne, dice literalmente en el idioma griego sarx. Es porque la esclavitud es solamente una metáfora para explicar nuestra entrega exclusiva a la obediencia a Cristo. Pablo hace una comparación entre las dos esclavitudes. Y lo primero que podemos notar es que estas esclavitudes son progresivas. Es decir, si somos esclavos del pecado, dice Pablo que esto lleva cada vez más y más a la maldad. Mientras que si servimos a la justicia, dice que esto lleva a la santidad. O sea, los dos son un proceso progresivo. Y en estos textos podemos comprender cada vez más la clave de nuestra santificación, que es ofrecer nuestros miembros para servir a la justicia. Esto es lo que lleva a la santidad, ¿no? Llegar a la santidad sabemos que es equivalente a decir llegar a ser como Jesús, que es el propósito de nuestra vida. Continuamos, dice Pablo: cuando ustedes eran esclavos del pecado, estaban libres del dominio de la justicia. ¿Qué fruto cosechaban entonces? Cosas que ahora los avergüenzan y que conducen a la muerte. Pero ahora que han sido liberados del pecado y se han puesto al servicio de Dios, cosechan la santidad que conduce a la vida eterna. Sigue la comparación entre las dos esclavitudes. Ser esclavo del pecado nos libera de la justicia y produce frutos que solamente avergüenzan y que finalmente conducen a la muerte, mientras que el servicio a Dios produce fruto de santidad y que finalmente conduce a la vida eterna. Encontramos ahora un paralelo entre muerte y vida, ¿sí? Ya que Pablo probablemente está hablando de la muerte eterna como la consecuencia final del pecado, o lo que en Apocalipsis se llama la segunda muerte, en Apocalipsis 20:14. Luego dice el texto: porque la paga del pecado es muerte, mientras que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. Y esta es la conclusión del capítulo 6, nuevamente recalcando que la paga del pecado
es la muerte, mientras que el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Debemos notar que el pecado exige un pago que nosotros merecemos, ¿sí? Mientras que la vida eterna es un regalo, en el idioma griego, charis, es la gracia de Dios que nos da lo que no merecemos. Y recibimos este regalo, dice Pablo, en Cristo Jesús, es decir, unidos a Cristo Jesús, sometidos como esclavos a Él, cuando Él es nuestro Señor. Es importante recordar que todo el argumento del capítulo 6 es para responder a la pregunta ¿por qué no podemos seguir pecando si ya estamos bajo la gracia? Y la respuesta de Pablo fue porque estamos unidos a Cristo Jesús en su muerte y tenemos una nueva vida por su resurrección y como dice hoy, porque somos esclavos de la justicia y libres del pecado. Aquí se termina el capítulo 6. En el capítulo 7, Pablo hace una alegoría para tratar de explicar un poco más, profundizar un poco más este tema de la santificación y especialmente el papel de la ley en el discipulado cristiano, ¿sí? Y vamos a ver este texto en el capítulo 7, en los versículos desde el 1 hasta el 6. Dice Pablo, hermanos, les hablo como a quienes conocen la ley. ¿Acaso no saben que uno está sujeto a la ley solamente en vida? Por ejemplo, la casada está ligada por ley a su esposo solo mientras éste vive, pero si su esposo muere, ella queda libre de la ley que la unía a su esposo. Por eso, si se casa con otro hombre mientras su esposo vive, se le considera adúltera. Pero si muere su esposo, ella queda libre de esa ley y no es adúltera, aunque se case con otro hombre. Asimismo, hermanos míos, ustedes murieron a la ley mediante el cuerpo crucificado de Cristo, a fin de pertenecer al que fue levantado de entre los muertos. De este modo daremos fruto para Dios, porque cuando nuestra naturaleza pecaminosa aún nos dominaba, las malas pasiones que la ley nos despertaban actuaban en los miembros de nuestro cuerpo, y dábamos fruto para muerte. Pero ahora, al morir lo que nos tenía subyugados, hemos quedado libres de la ley, a fin de servir a Dios con el poder que nos da el Espíritu, y no por medio del antiguo mandamiento escrito. Comienza este texto diciendo, hermanos, les hablo como a quienes conocen la ley. ¿Acaso no saben que uno está sujeto a la ley solamente en vida? Pablo les llama hermanos a los de la iglesia de Roma, reconoce su relación fraterna con ellos. También les dice que ellos están familiarizados con la ley. Probablemente se refería a la ley judía, pero el argumento que viene a continuación puede ser que también se relacione a la ley romana. Recordemos que los romanos son conocidos como los padres del derecho, ¿no? La comparación que Pablo hace es solamente de que quien vive puede estar sujeto a la ley, ¿sí? Literalmente dice la ley se enseñorea, del griego kyrieu, solamente de quien vive. La lógica de Pablo aquí es que una persona que muere no tiene ningún deber legal. Pero luego dice, por ejemplo, la casada está ligada por ley a su esposo solo mientras éste vive, pero si su esposo muere, ella queda libre de la ley que la unía a su esposo. Pero por eso, si se casa con otro hombre mientras su esposo vive, se le considera adúltera, pero si muere su esposo, ella queda libre de esa ley y no es adúltera aunque se case con otro hombre. Para explicar su punto anterior, Pablo usa una metáfora tomada del matrimonio, y es que una mujer casada tiene obligaciones legales con su esposo mientras éste vive, y si se une a otro hombre se le considera adúltera. Sin embargo, si el esposo muere, ella queda libre de toda obligación con él, y es libre también para unirse con cualquier otro hombre. Luego Pablo dice, asimismo, hermanos míos, ustedes murieron a la ley mediante el cuerpo crucificado de Cristo, a fin de pertenecer al que fue levantado de entre los muertos. De este modo daremos fruto para Dios. Esta sección, Pablo ha recibido muchas críticas de parte de teólogos liberales, de parte de pensadores seculares, quienes critican también a la Biblia, ya que parece que la metáfora que usa Pablo aquí
no tiene mucho sentido, porque al inicio dijo que quien muere queda libre de cualquier ley. Luego, al compararlo con el matrimonio, dijo que cuando el esposo muere, la mujer queda libre de la ley para con su esposo. Y ahora vuelve a decir que es uno el que muere a la ley mediante la crucifixión de Cristo. Y por eso le pertenecemos ahora a Cristo. Entonces parecería que no existe una lógica en la comparación del matrimonio. Y por esto algunos han dicho que es una pobre comparación. Ahora, sin embargo, tenemos que entender que el propósito de esta alegoría, de esta metáfora, es transmitir una idea, no tratar de dar a cada detalle una explicación. Y la idea que Pablo quiere transmitir, eso sí está claro, y es que al estar unidos con Cristo en su muerte, también la ley muere para nosotros y estamos libres para poder unirnos a Cristo. Entonces, siguiendo con el análisis de este pasaje, la pregunta que surge es: ¿de qué manera hemos muerto a la ley por medio del cuerpo crucificado de Cristo? Recordemos que en el capítulo anterior Pablo dejó claro que por medio del bautismo nosotros nos identificamos con la muerte de Cristo, es decir, en nuestra conversión también morimos con Cristo. Pero, ¿por qué al morir con Cristo morimos a la ley? Nuevamente viene la pregunta. Para responder a esto tenemos que recordar la idea que se transmitió en 6.2. Todo esto hablamos en la lección anterior, aquí está la tarjetita. Y dice: de ninguna manera, nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo podemos seguir viviendo en él? Es decir, al morir en Cristo, morimos a la ley y también morimos al pecado. Esto quiere decir que de alguna manera se relaciona lo uno con lo otro, morir a la ley y morir al pecado. Cuando comentamos sobre la muerte al pecado, en 6.2 dijimos que no se refería a dejar absolutamente de pecar, sino que tenía más bien un sentido legal, es decir, se refiere a la muerte, que es el pago que exigía la ley por el pecado y que se efectuó en la muerte de Cristo. Entonces, al decir que al morir en Cristo morimos a la ley, se refiere también al mismo asunto legal. Con la muerte de Cristo cumplimos las exigencias legales de la ley. Y el resultado de esto es que ahora le pertenecemos a Cristo, que haciendo alusión a su resurrección, al que fue levantado de entre los muertos, es la causa de que ahora podamos dar fruto para Dios. ¿Sí? Entonces nuevamente nos encontramos con la clave de la santificación, que es dar fruto, pero por estar unido a Cristo. Luego dice Pablo: porque cuando nuestra naturaleza pecaminosa aún nos dominaba, las malas pasiones que la ley nos despertaba actuaban en los miembros de nuestro cuerpo y dábamos fruto para muerte. Porque cuando nuestra naturaleza pecaminosa aún nos dominaba, literalmente el texto dice nuestra carne, ¿no? Del griego sarx. Recordemos que la NBI siempre traduce carne como naturaleza pecaminosa cuando se quiere hacer alusión a nuestra naturaleza libre del control del Espíritu de Dios, es decir, a nuestra naturaleza antes de la conversión, ¿sí? Por eso la NBI la traduce de esa forma. Y es natural que en nuestra naturaleza no regenerada, la ley, antes de ser algo positivo, se convirtiera en algo negativo, ya que la ley solamente despierta las malas pasiones que nos dan deseos de hacer lo que es prohibido, y el resultado también es dar fruto, pero para muerte. Por eso dice: pero ahora, al morir a lo que nos tenía subyugados, hemos quedado libres de la ley, a fin de servir a Dios con el nuevo poder que nos da el Espíritu, y no por medio del antiguo mandamiento escrito. Dice: pero ahora, es decir, luego de nuestra conversión y regeneración, Pablo afirma que hemos sido liberados de la ley. Entonces, ¿qué significa que hemos sido liberados de la ley? En el capítulo 6:14 lo dijo también de la siguiente manera: así el pecado no tendrá dominio sobre ustedes, porque ya no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Esto significa que ya no tenemos que obedecer ninguna regla de la ley. Para comprender esto debemos primeramente analizar de qué se trata del contraste que hace Pablo entre la ley y la gracia. Como hemos mencionado antes, se trata solamente del medio de justificación, es decir, ya no somos justificados por la ley, sino somos justificados por la gracia.
Mientras en 6.14 se refería a la justificación, ahora en 7.6 se refiere a la santificación. Y cuando afirma que hemos quedado libres de la ley, es para que podamos, dice, servir a Dios con el poder que nos da el Espíritu y no por el mandamiento escrito. Significa que de igual manera el proceso de nuestra santificación no es por obedecer la ley, sino por seguir la voluntad del Espíritu de Dios. En Gálatas 5:18 Pablo lo dice de la siguiente manera: pero si los guía el Espíritu, no están bajo la ley. Entonces comprendemos que Pablo no quiere decir que la ley ya no tenga ninguna relación con la vida del cristiano, sino lo que Pablo quiere decir es que ahora el cristiano cumple las demandas de la ley por amor y por obediencia al Espíritu de Dios. Eso lo podemos comprender en versículos como en el 8:4, que dice: a fin de que las justas demandas de la ley se cumplieran en nosotros, que no vivimos según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu de Dios. Sin embargo, la labor del cristiano es saber interpretar la ley de manera espiritual, saber comprender cuáles son las áreas de la ley que ya fueron cumplidas en Cristo, especialmente todo lo que tiene que ver con ceremonias y ley ritual, y saber discernir el significado moral de los mandamientos. Por eso Pablo afirma, al igual que lo hizo Jesús: no tengan deudas pendientes con nadie, esto está en el 13:8, a no ser la de amarse unos a otros. De hecho, quien ama al prójimo ha cumplido la ley. Es decir, tenemos que saber interpretar el significado moral de la ley, saber encontrar el significado de amor y misericordia detrás de los mandamientos y así poder trasladar la ley para nosotros. Entonces, no quiere decir que hemos muerto la ley, que ya no tiene ningún sentido la ley para nosotros, sino que primero ya no somos justificados por la ley y tampoco somos santificados por obedecer la ley, sino por el Espíritu de Dios. Dice el autor William Barclay sobre este tema, dice: cuando uno dirige su vida mediante la unión con Cristo, ya no lo hace por obediencia a un código de ley escrita, que de hecho despierta el deseo de pecar, sino por la lealtad a Jesucristo en lo íntimo del espíritu y el corazón. No la ley, sino el amor es el móvil de su vida, y la inspiración del amor puede hacer capaz de lo que la imposición de la ley era incapaz. Eso es lo que yo quería compartir con ustedes en esta lección del curso de Romanos. Gracias por siempre estar pendientes de estas lecciones. Recuerden que si quieren ver toda la lista de reproducción, también les voy a dejar aquí una tarjetita. Quiero enviar ahora unos saludos a algunos hermanos que me han escrito en la comunidad de YouTube. Yo hice una pregunta sobre de qué países estaban pendientes del canal y hubo algunas respuestas. Quiero dejar unos saludos por eso a W.A. García. Dice: yo los veo desde Barranquilla, Colombia. Un saludo, mi hermano. A Cris XD, dice desde Chile. A Rosa Cabero desde Lima, Perú. A Nelly Silva, un saludo desde Bucaramanga, Colombia. Ana Karen Garza Villanueva, del norte de México, de Monterrey. Muchas bendiciones, mi hermana. A Natalie Febres Cordero, desde Caracas, Venezuela. Un saludo también para toda la gente allá en Caracas, en Venezuela. Para Amanda Lascares, desde Costa Rica, un saludo, mi hermana. Para Natalie Febres Cordero, ya lo mencioné. A Dancito Ernestito, desde el aeropuerto Comalapa, El Salvador. Dios le bendiga. Para Elizabeth Chávez, desde Buenos Aires, Argentina. Para Mirko Giraldo, desde Perú. Nanu, dice el nombre de usuario, desde Argentina. Freddy Luján, desde Bolivia. Isaías Gil, desde Santa Bárbara, California. Un saludo a mi hermano por allá. ANG Max, dice desde México, lindo y querido. A Pablo Javier desde Paraguay, Ciudad del Este. Un saludo, mis hermanos. Me alegra mucho saber que hay gente de muchos países en Latinoamérica que están
pendientes de estos videos. Si quieren estar más en contacto, déjenme sus comentarios. Si quieren que les envíe saludos en los videos, déjenme también desde dónde están pendientes de estos videos, de cuál es su país. Cuéntenme un poquito más de ustedes para poder estar en contactos. Bien, recuerden suscribirse al canal, recuerden seguirme en las redes sociales, en el Facebook, en el Twitter, en el Instagram. Estoy en los últimos tiempos usando mucho el Instagram, publicando imágenes con cosas interesantes para la edificación de la vida cristiana. Entonces búsquenme en el Instagram también como Cibersaulo. Recuerden seguir en mi blog, que es cibersaulo.net. Ahí en mi blog tengo toda esta serie de romanos, también en texto. Si a ustedes les interesa leer este curso, pueden buscarlo en el blog que está cibersaulo.net. Gracias por apoyarme en el canal, compartiendo estos videos. Recuerden que pueden apoyarme también en mi cuenta de Patreon. También tengo mi enlace de PayPal en la descripción del video. Pueden apoyarme adquiriendo mis libros en Amazon. Están ahí disponibles. Tengo 3 libritos, mi novela La búsqueda de Haris, un comentario sobre una serie de mensajes sobre el libro de los Efesios, que se llama Edificar la vida en Cristo, y un pequeño libro de devocionales sobre las bienaventuranzas, que se llama Descubriendo el corazón de Dios. Están a precios muy económicos en la tienda de Amazon. Bien, conmigo eso es todo por este video. Gracias por siempre estar pendientes. Que el Señor les bendiga.